La clase anterior, digamos, alcanzamos a ver un poco de lo que tenía que ver con el orden, ¿no es cierto? Vamos a retomar eso ahora y eh, vamos a retomar eso, ¿cómo se dice? A seguir, a ver qué podemos hacer con lo que ya conocemos. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Vimos axiomas de orden, ¿no es cierto? Y el axioma de completitud. ¿No? Eso fue lo que terminamos, ¿sí? Los axiomas de orden, digamos, eran los que nos permitían ordenar los números reales, ¿sí? Y tenían que ver con que existía un conjunto de los reales positivos que era cerrado bajo la suma y bajo el producto, ¿no es cierto? Y además cada número real cumplía la propiedad de que o bien era cero, o bien era un real positivo, o bien su inverso era un real positivo. Y siempre se cumplía solo una de esas tres opciones. Se llamaba la tricotomía. Y con esas propiedades probamos un montón de cosas que cumplía el orden de los números reales, ¿no es cierto? Probamos que el 1 era un número real, probamos en general que todos los naturales distintos de 0, o los enteros positivos, como se les dice también, eran efectivamente números reales positivos, como su nombre, digamos, sugiere. ¿Qué más? Que las fracciones, digamos, cuando el numerador y el denominador eran positivos, vimos también que eran números reales positivos. Y en general entonces el orden se portaba súper bien en ese sentido. Pero había una propiedad más tenía que ver con los conjuntos acotados, ¿no? Entonces podríamos revisarlo un poquito. Habían conjuntos acotados, como los naturales, por ejemplo, que son acotados inferiormente, por el -1, por menos pi, qué sé yo. Y la cuestión era cuándo había una mejor cota de todas. Por ejemplo, los naturales, su mejor cota inferior es el 0. ¿Mm? Y en ese sentido, tiene un mínimo, ¿no es cierto? Porque pertenece al conjunto. Pero habían otros conjuntos como este, el de los elementos 1 partido por n, que tenían un elemento aquí que era la mejor cota inferior, pero que no pertenecían al conjunto. Entonces en ese caso no podíamos hablar de mínimo, porque no pertenece al conjunto original. Entonces eso tenía otro nombre, que es el ínfimo, ¿sí? El ínfimo es la menor cota superior, perdón, la mayor cota inferior. ¿Ya? Y el supremo, entonces, que en este caso es un supremo y un máximo, es la menor cota superior, ¿cierto? La mayor cota inferior. Y teníamos, bueno, otro ejemplo, este conjunto de acá, de los números que son mayores o iguales que el -1 y menores que el 2, también entonces tenía un supremo y un ínfimo, el -1 y el 2, el ínfimo y el supremo respectivamente, pero no tiene máximo, solo mínimo, porque el -1 vive en el conjunto, que son los x mayores o iguales que -1, pero el 2 no, ¿cierto? Entonces el supremo no vive en el conjunto, por lo tanto el conjunto no tiene máximo. ¿Ya? Entonces, no todos los conjuntos de números reales tienen máximo y mínimo, pero sí pareciera ser que todos tienen supremo e ínfimo, todos al menos nuestro ejemplo. Y eso entonces es el axioma de completitud, ¿ya? Que no se cumple, como revisamos y expliqué, para los números racionales, ¿sí? Uno puede tomar un conjunto ingeniosamente de números racionales que no tenga supremo, ¿ya? En los números racionales, digamos, va a tener un supremo en los números reales, pero ese supremo podría no ser un número racional. Entonces, ¿cuál era la idea? Que a través de números racionales yo puedo aproximar un número irracional. Por ejemplo, pi. Lo puedo aproximar con 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415 y así. Y le voy agregando de un decimal. Todos esos son racionales, pero ese puntito, esa última cota superior que tiene ese conjunto de números, no es un número racional, porque es pi. ¿Sí? Entonces, eso era lo importante que tenían los números reales. Números reales sí, todo conjunto acotado tiene supremo y tiene ínfimo.
Eso se conoce como el axioma de completitud, o axioma del supremo, también. ¿Ya? Ese sería como un pequeño recuento de la clase anterior. No sé si alguien tiene alguna duda, lo que le haya surgido ahora o la clase anterior o durante esta semana. ¿Alguien? ¿Están particularmente silenciosos hoy día? No, profe. ¿Ya? Entonces, vamos con inecuaciones. ¿Ya? Entonces, lo primero que necesitamos para primero a grandes rasgos, ¿no? Las inecuaciones van a ser como ecuaciones, ¿no es cierto? Pero con desigualdades, ¿no? O sea, una relación entre dos expresiones algebraicas donde hay alguna incógnita, pero va a estar relacionada por una desigualdad y no por una igualdad. Se llaman inecuaciones. ¿Ya? Ahora, para resolver estas inecuaciones, se imaginarán que al igual que para las ecuaciones, uno quiere mostrar todas las soluciones, no una, todas. Y entonces van a haber muchas, ¿ya? Por la naturaleza del problema, que van a ser no cosas que sean iguales, sino que menores. Y ya hemos visto que, no sé, las cosas iguales a 5 son esencialmente una, el 5, ¿sí? Pero las cosas menores que 5 son un montón, son infinitas. Entonces de ahí uno intuye que van a ver van a tener que aparecer conjuntos infinitos que me permitan expresar la solución de estas inecuaciones. Entonces eso es lo primero que vamos a trabajar, es en la notación de intervalos. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a tener que... Ah, no está conectada. Entonces eso va a ser lo primero. Para allá vamos. Entonces, ¿qué es un intervalo abierto primero? Un intervalo abierto, estos van a ser conjuntitos como el que vimos recién, eh, que van a ser todos los números reales que son mayores que A y menores que C. A y C se llaman los límites o los extremos, más bien, los extremos del intervalo. Entonces es un intervalo abierto, donde son todos los X mayores que A y menores que C. Entonces aquí se ve un dibujito, uno lo suele dibujar así. Tiene el A no está, ¿cierto? Porque el A no es mayor que A. Acá está el C tampoco está, entonces uno lo suele hacer así como un puntito vacío. Y lo que sí está es todo lo que está entre medio, que claramente son infinitos números. ¿Sí? Entonces, ese es el intervalo abierto A, C. Se escribe así con paréntesis redondo. Preguntas entonces. ¿Quién sería el ínfimo del intervalo A, C? El A. Bien, Raúl. ¿Y quién sería el supremo? ¿Alguien más que me pueda responder? Raúl, bien. El C. Ya. Entonces, el ínfimo y el supremo del intervalo quedan claritos. La mayor de las cotas inferiores y la menor de las cotas superiores. Ahora, ¿tendrá o quién será el máximo y el mínimo de este conjunto? Que me responda alguien más. No. A más 1 es un elemento que está por acá. Bien, Rose, no hay. No hay supremo ni ínfimo. Pero se conecta mucho con la respuesta de Andrés, ¿no es cierto? Si uno pone el A más 1, si es que este intervalo mide más que 1, quizás quede adentro, ¿no es cierto? Si el 1 fuera más grande, digamos, si el C fuera súper parecido al A lo mejor hasta me salgo. El problema precisamente es que ahora tenemos infinitos números, Andrés, entonces va a estar ese, pero va a estar la mitad, por ejemplo, y el tercio, y ahí, y todo eso, ¿no? Entonces, hay infinitos, y por eso no hay mínimo. Siempre puedo encontrar otro que esté entre medio de los dos.
¿Cómo lo ¿Se hago? podría definir el ínfimo como A más N? El ínfimo es A. Es A. Ah, no, el El mínimo, mínimo, el... no. Porque fíjate que siempre, si yo me doy el A más lo que sea, pongámosle, de hecho, generalmente en matemática uno ocupa el epsilon para números chiquititos. Digamos que uno toma un A más epsilon, ¿ya? Un epsilon mayor que cero. Siempre yo puedo encontrar uno aquí entre medio. ¿Quién? El A más epsilon medio, por ejemplo. Sería como el promedio entre los dos. Entonces, sencillamente no hay mínimo, ¿ya? No hay mínimo. ¿Ya? Entonces, hay otras maneras de hacer el cálculo en las que uno puede hablar de cosas como las que tú dijiste. Tampoco es una idea así como ridícula. ¿Ya? Están estos de los diferenciales, y alguien podría escribirlo como más A más un diferencial, como el numerito más chiquito posible, que es otra manera de hacer el cálculo, pero no es la que, no es la manera estándar y no es la que vamos a utilizar. Entonces, en nuestro contexto, ese conjunto no tiene mínimo ni máximo, solamente tiene un supremo y un ínfimo. Eso siempre existe. Eso no puede no existir. Eh, el axioma del supremo nos dio que eso siempre tiene que existir, ¿cierto? O axioma de completitud. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, un ejemplo, el intervalo No, abierto, profe, quedó claro. qué bueno, el intervalo abierto 2,4 van a ser todos los numeritos que están entre el 2 y el 4. ¿Sí? Y lo que les venía diciendo, ¿no? Cuidado porque el 2 y el 4, en el caso de los intervalos abiertos, no pertenecen al intervalo. ¿Sí? Los extremos del intervalo. ¿Ya? Y por esto no tiene máximo ni mínimo, y la pregunta es si será eso así también para cualquier intervalo abierto. Y claro, como lo veníamos pensando, la verdad es que sí, ¿no es cierto? Todos los intervalos abiertos tenemos entonces un sinnúmero de ejemplos de conjuntos que no tienen máximo ni mínimo. ¿Ya? Todos los intervalos abiertos nos sirven. Ya, entonces aquí yo no dije nada con respecto a A y C. Esto es importante a lo mejor, ¿no es cierto? Fíjense que yo no dije nada de qué pasaría. En mi primer apunte yo tenía A menor que C, pero me di cuenta de que no es bueno acostumbrarse a eso, porque ¿qué pasaría si yo pongo el intervalo abierto, por ejemplo, entre 5 y 3? ¿Habrá algo ahí entre medio, no? Serían todos los X en los reales, ¿no es cierto? Tales que el 5 es menor que el X y el X es menor que el 3. ¿Habrá alguien viviendo ahí o no? ¿Qué numerito vive Sí, ahí? 4. No, fíjate que estoy pidiendo que el X sea el 4. Si yo pusiera el 4 no es mayor que el 5, ni tampoco menor que el 3. Como que quedó al revés, ¿no? ¿Qué pasa si lo pongo al revés? No hay nadie. Queda vacío. ¿Cómo escribo yo eso? Este sería el conjunto vacío. ¿Ya? No tiene nada dentro. Entonces también puede pasar que un intervalo sea vacío. ¿Ya? Y de hecho va a ser vacío siempre que el A sea mayor o igual que el C, el tiro va a quedar vacío, ¿no? Si hay alguien con el micrófono encendido, a ver. Ahí. Traten de, cuando me hablen, está súper bien, después lo desactivan, para que no hayan ruidos extra. Entonces, siempre que el A sea mayor o igual que el C, va a quedar vacía esta cuestión. ¿Sí? Porque uno necesita algo que esté para el otro lado. ¿Ya? Entonces, esa es una posibilidad. El conjunto vacío también es un intervalo. Ya pues. Entonces, este no nos va a bastar. Vamos a analizar también el intervalo cerrado. ¿Ya? Entonces, si me doy el intervalo cerrado, se define por todos los numeritos que son mayores o iguales que A esta vez y menores e iguales que C. Entonces, en el dibujito uno pinta los puntitos A y C. ¿Por qué los pinta? Porque pertenecen al conjunto. ¿Sí? Entonces hay un ejemplo, el intervalo menos 1,2 cerrado. Son todos los números que están entre el menos 1 y el 2, ¿sí? Incluyendo el menos 1 y el 2. ¿Sí? Esta vez los extremos del intervalo sí pertenecen. ¿Ya? Y de hecho,
son el máximo y el mínimo del conjunto, respectivamente. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con que el A y el C son el máximo y el mínimo esta vez, además del ínfimo y el supremo? Sí. Ya, súper bien. Entonces, hoy día no pillé moño y me siento muy chascón. Porque ya- Eh, entonces, Profe, ¿mm? ¿el paréntesis es lo mismo que los corchetes para el otro lado? ¿O eso es otra cosa? Ah, sí, 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 eso no lo mencioné, pero hay personas que el intervalo abierto, este de acá, ¿cómo lo escriben? Así, ¿sí o no? Sí, es verdad, también se puede escribir así. A mí no me gusta tanto, pero por una cuestión como estética, yo que sé, es medio raro. Pero si lo quieren usar así, está bien. Sí, hay gente que pone el intervalo abierto para el otro lado. ¿Qué más? El intervalo cerrado, entonces, también podría ser vacío. Por ejemplo, si yo pongo el 5,3, ¿sí? Porque ahí estaría pensando de nuevo en todos los x, en los reales, tales que el 5 es menor o igual que el x y este es menor o igual que el 3, y eso no va a pasar nunca. Entonces esto es vacío también. Pero podría darse este caso, por ejemplo. ¿Cómo será el intervalo cerrado 5,5? Serían todos los x en los números reales, tales que el 5 es menor o igual que x y el x es menor o igual que 5. ¿Qué numeritos cumplirán eso? ¿Cuántos números hay entre el 5 y el 5? Ninguno. A mí se me ocurre uno, y me parece que es el único. El 5, bien Diego, bien Raúl. Aquí vive uno solo, el 5, entonces este es el conjunto, el puro 5. Ahora, con el abierto sí pasaría lo que decía el compañero. El intervalo abierto 5,5, que serían como los casos más raros, digamos, los casos límite, serían los x que están mayores que 5 y menores que 5 a la vez. Y eso sí que ahí no hay nadie. Si es mayor que 5 ya no va a poder ser menor. Y ese sería básico. ¿Ya? Eso con respecto a los casos límites. En general estas cosas se ven bonitas, pero hay veces que pueden verse, se pueden degenerar, digamos. ¿Sí? Eh, como los triángulos, por ejemplo. ¿Qué pasa si cómo sería un... Ya, no voy a eso. Pero podrían eventualmente no verse como uno espera que se vean, cuando los números no cumplen cierta propiedad. ¿Ya? Y finalmente, hay intervalos semiabiertos o semicerrados, como prefieran llamarles, ya que van a ser abiertos por un lado y cerrados por el otro. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el A,C, cerrado en la A, abierto en la C, van a ser todos los X mayores o iguales que A y menores que C. En el dibujo entonces nos los pone así, ¿no es cierto? Entre el A y el C, incluyendo el A, pero sin incluir al C. Y el intervalo aquí, el A,C, serían para el otro lado, digamos, cuando está abierto en el A y cerrado en el C, entonces serían los mayores que A y menores o iguales que C. Y también se dibuja así correspondientemente en el diagrama, ¿no es cierto? En la recta uno lo dibuja así. ¿Ya? No sé si hay preguntas aquí. Entonces, por ejemplo, estos se parecen a los conjuntos que hablamos antes. Este va a tener, bueno, siempre van a tener ínfimo y supremo. En ambos casos van a ser A y C respectivamente. Pero mínimo y máximo no van a tener estos dos, en estos dos casos, pero van a tener solo uno de los dos. El primer intervalo de acá, su mínimo sería A y máximo no tiene. El segundo de acá, su mínimo no tiene, máximo es C. ¿Sí? En este caso el supremo está en el conjunto y en este caso el ínfimo. Entonces, cuidadito,
Semiabierto y semicerrado son dos palabras distintas para exactamente el mismo concepto. O sea, no es que este sea el semiabierto y este el semicerrado o al revés. ¿Ya? Cualquiera de las dos palabras sirve para cualquiera de los dos conjuntos. No tenemos como una forma de diferenciarlo en el lenguaje. ¿Ya? O sea, este puede ser el semiabierto y este también puede ser el semiabierto, este el semicerrado, este también. ¿Sí? No es que uno sea uno y el otro el otro. ¿Ok? Ya, y finalmente, ahora sí finalmente, me adelanté un poco antes, de repente uno dice sencillamente tiene la desigualdad para un puro lado y por el otro lado no agarra nada, ¿ya? No hay cota por el otro lado, ¿ya? Y en esos casos también vamos a hablar de intervalos infinitos, ¿ya? Y entonces solamente va a tener un puro extremo o ninguno, ¿ya? Y eh, son de alguna manera extienden los conceptos anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el intervalo abierto a, infinito, ¿ya? Van a ser todos los x en los reales, tales que x es mayor que a, ¿sí? O la a es menor que x, digamos. Y para el otro lado, no lo ataja nadie. Entonces, en el dibujo esto queda así. Tengo el a no está, ¿no es cierto? Porque el intervalo es abierto, y todo en adelante, ¿sí? Entonces, ¿quién sería el mínimo de ese intervalo? ¿Quién sería el mínimo de ese intervalo? No hay, bien Rose. Y A, que es la respuesta de Marcelo, lo que sí sería es el ínfimo, ¿sí? Y supremo, ¿tendrá supremo este conjunto? Habíamos dicho que los reales, todos los conjuntos tenían supremo, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Tendrá supremo? No, ¿no es cierto? Tienen que cumplir algo para tener supremo. ¿Qué tienen que cumplir los conjuntos para tener supremo? Según el axioma de completitud. Cuando yo puedo al tiro asegurar que el conjunto tiene supremo, porque este no tiene, parece. ¿Cómo? ¿Por qué pasa eso? No, porque el máximo de hecho puede tener supremo y no máximo. Hay una palabra clave ahí que ocupamos cuando un conjunto no, Rose, porque fíjate que hay bien conjuntos que tienen supremo, como este de acá, por ejemplo, y que de hecho no tienen máximo. Entonces, claro, es al revés. Para tener máximo, primero tengo que tener supremo. Pero este conjunto de acá no tiene supremo ni máximo, ¿sí? ¿Y en qué está fallando? Esa es la pregunta. ¿Por qué no tiene supremo ni máximo? ¿Había una palabra que quizás estén olvidando? No, tampoco es eso. El cerrado tiene que ver para acá, para atrás, sino que parece que tiene que ver con el ínfimo, digamos. Con el supremo es otra cosa lo que está pasando. Les voy a recordar, los conjuntos tienen que ser acotados, en la palabrita clave ahí. Este no tiene ninguna cota superior. Para que yo pueda asegurar que tiene supremo, tiene que tener por lo menos una cota superior. Tiene que ser acotado. Tiene que haber un elemento fuera del conjunto, puede estar, no hay problema si está fuera, pero que sea más grande que todos los elementos, ¿sí? Por ejemplo, los números naturales ya no tienen supremo, porque no hay ningún número que sea más grande que todos los naturales. Propiedad arquimediana, le llamamos a eso. ¿Ya? Entonces, ese es el problema con este conjunto. No es que sea abierto o cerrado, sino que no tiene cota superior. Siempre hay uno más grande, ¿sí? Por eso no tiene supremo. ¿Ya? Ese es el problemita que tiene. Y entonces, ¿cómo los escribimos? Así como a, infinito. ¿Ya? También puede ser cerrado o semicerrado si quieren, en el A, ¿no es cierto? Puede ser cerrado en la A. Y en ese caso este conjunto tendrá mínimo. Tendrá mínimo el conjunto cerrado en A hasta el infinito. Serían todos los reales mayores o iguales que A.
el A. Y en rows esta vez tiene mínimo y es el A. Lo que no va a tener, al igual que en el caso anterior, es supremo, ni máximo, ninguna de las dos, porque ni siquiera es acotado superiormente. ¿Sí? Siempre hay alguien más grande viviendo aquí. ¿Sí? Tú me das uno, por acá le sumas uno y ya tienes uno más grande. ¿Sí? Siempre puede ir creciendo. Entonces no hay máximo. ¿Ya? Y para el otro lado lo mismo. Estos no van a tener ínfimo, pero sí van a tener supremo. Y ahora ese supremo va a poder vivir o no en el conjunto y dependiendo de eso va a tener máximo o no. ¿No es cierto? Esos serían los intervalos infinitos. Y finalmente, digamos, uno podría tener entre menos infinito y infinito todo. ¿Y eso qué va a implicar? Va a tener que ser todos los reales, ¿no? No hay ninguna regla al final. Es otra manera de escribir el conjunto de los números reales. O una manera de decir que los reales completos también son un intervalo. ¿Sí? O sea, ahora los reales también serían un intervalo. El intervalo más grande posible. Ya, entonces, ese símbolo que está ahí se lee infinito, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidadito porque no es un número. Entonces hay que usarlo solamente en contextos en que esté definido. Por ejemplo, en la notación de intervalos lo ocupamos como un extremo de los intervalos, pero no significa que sea un número. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo. ¿Ya? No, no hay que confundirse ahí, no hay que pensar que voy a poder ocuparlo como número, porque no lo es. ¿Sí? Si yo meto el infinito a los números reales, los echo a perder. ¿Ya? ¿Y por qué? Entonces alguien me podría decir, y de hecho en el análisis se hace de repente, ¿y por qué no le agrego a los reales el infinito? ¿Qué perdería si hago eso? Ganaría aquí cosas, por ejemplo. ¿Pero qué perdería? No entiendo, Raúl, tu pregunta. Cuando me piden la unión de dos conjuntos, ¿hay ínfimo o no? Depende de los conjuntos que estés uniendo. ¿Con inf te refieres al ínfimo o al infinito ahora? Va a depender de los conjuntos. ¿Sí? O sea, si la única condición para que exista el ínfimo, de acuerdo al axioma de completud, es que sea acotado superiormente. Entonces, si yo junto, por ejemplo, estos dos conjuntos, la unión de estos dos no va a tener ínfimo, porque este ya no estaba acotado inferiormente. Entonces, si yo junto estos dos, me va a dar, de hecho, todos los reales. ¿Ya? Y así, pues, va a depender de los conjuntos que esté uniendo. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo más fino en los distintos casos un poquito más adelante. ¿Ya? Por la razón que uno no ocupa el infinito y el menos infinito como números, es que se acuerdan que de los reales ahora estamos concentrados en el orden. Entonces uno puede decir, para el orden nos conviene que exista el infinito y el menos infinito y meterlos adentro y todo lo que quieran. Para el supremo también. Pero el problema es que nosotros no queremos que los reales solamente estén ordenados, sino que además queremos poder operar con ellos. Poder sacar cuentas. ¿Ya? Que tenga una álgebra. ¿Ya? Que sea un cuerpo. Que es la forma en la que lo decimos más matemáticamente. Y eso con el infinito no va a pasar. ¿Ya? Así que ahí tenemos el problema grande con el infinito. Por eso lo dejamos fuera el todo. No nos sirve pensarlo como número. ¿Ya? Entonces, ojito con eso, y por eso también estos intervalos, cuando aparecen estos intervalos infinitos, el paréntesis que va en el infinito siempre es abierto. ¿Ya? Porque el infinito no lo puedo incluir. No está dentro de mis definiciones un intervalo cerrado en el infinito. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Ya, bien. Inecuación. Ahora, ¿qué va a ser una inecuación? Una inecuación, uno tiene dos expresiones algebraicas, pongámosle P y Q, ¿no es cierto? Una inecuación es una expresión de alguna de estas formas. Podría ser una mayor igual que la otra, o una menor igual que la otra, o una menor, o una mayor. ¿Ya? Una expresión de ese tipo. ¿Ya? Una solución va a ser algún valor A que satisfaga esa expresión algebraica. ¿Ya?
O sea, que esto de acá sea menor o igual que esto, o que esto sea mayor o igual que esto, o que sea menor o que sea mayor, así, dependiendo del contexto. ¿Ya? Y el conjunto solución, como antes, como en el caso de las ecuaciones, digamos, va a ser el conjunto que contiene todas las soluciones de una ecuación. Para eso estuvimos aprendiendo intervalos, para poder escribir algo tan grande. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, si yo tomo esta expresión de acá, tengo una expresión sería 3x más 8, la p sería 3x más 8, y otra expresión algebraica sería 5x menos 4, acá, ¿ya? Y están relacionadas entonces por el mayor o igual. Tengo 3x más 8 mayor o igual que 3x menos 4. Una solución podría ser, por ejemplo, el 1. Si yo reemplazo por 1, acá me da 3 por 1, 3, más 8, 11. Y al otro lado me da 5 por 1, 5, menos 4, 1. Y como el 11 es mayor o igual que el 1 es una solución de esta inecuación. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí al menos estamos claros? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ojito, aquí les estoy diciendo cuál es el conjunto de soluciones, pero todavía no les digo cómo encontrarlo, ¿no? Pero esa es la idea, vamos a aprender a encontrarlo ahora. ¿Ya? Entonces, resolver una inecuación consiste precisamente en encontrar su conjunto solución. ¿Ya? Y utilizamos notación de intervalos, porque en general todos estos conjuntos son grandes y la notación de intervalos nos va a venir súper súper bien para expresarlos. Entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos y van a trabajar un poco ustedes. Copiar esto y lo voy a llevar para otro lado. Colocarlo por ahí nomás. Eh, pongámosle aquí en ecuaciones. ¿Ven lo que estoy proyectando, no? O que hemos pegado en el Beamer. Sí. Ahí. Super. Entonces, tenemos estas inecuaciones. ¿Cómo las resolvemos? ¿Ya? Ya, la primera no es la primera que yo quisiera resolver, así que me voy a traer la otra, la que estaba acá, esta. Para que resolvamos esta primero. Primero vamos a hacer esta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Usamos todas las reglas del álgebra que nosotros ya conocemos. ¿Ya? Y nosotros vimos que el orden tenía ciertas propiedades algebraicas importantes. Y esas son precisamente las que vamos a... ¿Qué hice? Ahí era. Precisamente las que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, está como medio pegado esto. Voy a cerrar el navegador. Ahí. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Voy a copiarlo aquí primero. Lo primero que voy a hacer va a ser pensar en esto como una ecuación. ¿Ya? Trabajarlo lo más parecido posible, teniendo en cuenta que habían varias propiedades que cumplían mayor igual. ¿Ya? Entonces, muchas de esas propiedades se parecían a las propiedades que cumplen precisamente las ecuaciones. Entonces, como esto se ve como una, si estos fueron iguales, esto sería como una ecuación lineal. Entonces la voy a enfrentar más o menos de la misma manera. Voy a sumar 4, ¿ya? Y me va a quedar 3x más 12 mayor o igual que 5x. Entonces borré este 4 de acá. Y eso lo puedo hacer porque una de las propiedades que cumplían las inecuaciones era que si a era mayor o igual que b, entonces a más c era mayor o igual que b más c.
¿Ya? Y esta propiedad se cumplía para todo A, B y C en los números reales. Entonces puedo sumar 4 o lo que sea. ¿Sí? Será una de las propiedades que había. Entonces por eso puedo hacer lo mismo que hacía en el caso de las ecuaciones, que es sumar a ambos lados para hacer desaparecer cositas. ¿Ya? Entonces ahora también puedo restar 3x. No hay problema. Me acuerdo esa propiedad de arriba. Y me queda que 12 es mayor o igual que 12. Y ahora, ¿qué quisiera hacer yo? Pensándolo como ecuación. Dividir por 2. ¿Puedo? ¿Puedo o no puedo? ¿Por qué puedo, Raúl? ¿O Diego? Porque no cambia el orden. Bien. Y siempre pasa eso, ¿no? Ya, resolvémoslas. Entonces, sí, la verdad es que puedo. Profe, Dígame, Nicolás. eh, es que, ¿qué pasaría si la división es negativa? Buena pregunta. Voy a ir para allá Es que en un yo había minuto. entendido que cambiaba, ¿o no? Sí, perfecto, súper bien. Cambia precisamente. Entonces, fíjate que aquí obtuve esto. Voy a ver al tiro por qué pasa lo otro también. ¿Recuerdas que cuando uno multiplicaba por algo negativo, cambiaba el sentido? Porque multiplicar por algo negativo, sea fracción o no, da vuelta a las cuestiones. ¿Sí? Dividir por 2 en el fondo, para que quede más claro aún, es multiplicar por un medio. ¿Sí? Entonces estoy multiplicando por algo positivo. No sé, no cambia el orden. No pasaba eso como un espejo que pasa al multiplicar por algo negativo. ¿Ya? Entonces encuentro eso, si se fijan. Pero ahí no está como conjunto. Es una propiedad que tiene que cumplir la X todavía. No la he logrado explicitar como un conjunto. Entonces, ¿cómo lo hago para que quede como conjunto? Digo, bueno, el conjunto de soluciones, ¿no es cierto? No, lo puedo escribir. Y luego, el conjunto de soluciones, el conjunto de solución es todos los X menores o iguales que 6. ¿Cómo escribo eso? Son todos los que son menores o iguales que 6. Entonces son desde el menos infinito hasta el 6. ¿Sí? Eso lo puedo hacer en un dibujito. Puedo poner el 6 por aquí. El 6 está. El 6 es menor o igual que el 6. Y son todos los que son menores o iguales que el 6. ¿Estamos? Y entonces ahora fíjense qué hubiera pasado. ¿Pregunta? ¿Alguien tiene preguntas o no? Me perdí. ¿Por qué a la izquierda el conjunto? Porque son todos los X menores o iguales que 6. O 6 mayor o igual que X. O al revés. ¿Sí? Entonces son todos los que son, fíjate, aquí el X es más chico que el 6. Son todos los X menores o iguales que 6. Menores o iguales estaban a la izquierda. Y por eso lo puedo escribir así. O si quieres esto de aquí, a lo mejor se te hace más fácil mirarlo para el otro lado. ¿Sí? Pero es lo mismo. ¿O no? ¿Sí? Ya. Entonces ahora, ojo, porque alguien podría haber dicho, pero hagámoslo para el otro lado. A lo mejor alguien prefería restar 8 y restar 5x. Y entonces le hubiera quedado menos 2x mayor o igual que menos 12. Entonces después me dice
Pero dividamos entonces o multipliquemos por menos un medio. Dividir por menos 2. Y me queda x mayor o igual que 6. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me quedó al revés? Ahora tengo los x mayores iguales que 6. ¿Al otro lado? ¿Qué pasó? Algo tiene que estar malo. El signo mayor o igual tiene que cambiar de lado. ¿Cómo? O sea, en signo de medio, cuando pasa ¿Ya? por un negativo, tiene que cambiar de lado. ¿O no? Bien. Justamente, cuando yo multiplico por un número negativo, tengo que cambiar la dirección de mi desigualdad. Exactamente. Sí, aquí esto está malo, es así. Exactamente. Así es Diego y así es Rose y quien me estaba hablando. Que de repente cuando me hablan no alcanzo a retener el nombre. Ya, entonces perfecto. Ahí está. Eh, Ahí hay que tener cuidado entonces, acordarse de que lo vimos en la clase, bueno, ahora ya, por eso hay que recordarlo ahora, porque lo vimos antes de la semana de receso. Cuando uno multiplica por algo negativo, tiene que cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Qué 8 lo hizo acostadito? Ah, el infinito. No, sí, el infinito. Tiene tutito. Entonces lo mismo, de que uno Profe, escribe después, por lo tanto, eh, profe, creo que se referían del 8 que parece un infinito que está junto al menos 5. ¡ah! Toda la razón. ¿Por qué lo hice acostado? Por haber hecho un infinito más arriba, seguramente. El conjunto de solución. Disculpa, gracias. Yo me subí, miré esto de aquí arriba. Sí, eso era un chiste. Uno lo escribe entonces el conjunto de solución, generalmente uno le pone S. Profe, ¿Mm? ¿cómo se sabe cuando el menos infinito tiene que ir negativo o positivo en este caso, en esta ecuación? Porque fíjate que es todo lo menor o igual, con el dibujo tal vez es más fácil de ver. Tengo el 6 y es todo lo que está para atrás ahí, para atrás Ah, sí, ahí. pero así como, ¿cómo se Es- supo que en este caso, por Porque para ejemplo, acá va a estar una- el menos infinito. Y para ajá, acá va a estar el infinito. O más infinito. Incluso hay gente que no le pone también el signo. pero es porque el ejercicio dice o el dentro de la ecuación que usted hizo recién Sí, es que al fíjate final del que resultado? este tiene cota superior, ¿no? Aquí, el X está acotado superiormente por el 6, ¿no es cierto? Pero no tiene ¿Ya? cota inferior. Entonces lo que le falta es la cota inferior, por eso es menos infinito. Para acá no hay nada. Entonces aquí es como que no hay nada, menos infinito, es como hasta el final. Ya, Esa es sí. la razón por la que uno pone el menos Ah, ahí. ya, Siempre cuando va a la ya. Muchas izquierda gracias. es negativo. Ya. Ah, ya. Ujú. Eso es porque uno completa la recta real, digamos. Si yo la dibujara hasta ahí, le pongo un tapón acá y un tapón acá. Esos tapones le pongo menos infinito y infinito. Había otras maneras de completarla. Por ejemplo, yo podría ponerle un puro tapón. Y sellarlo por acá, con el infinito, un puro infinito. Eso parece súper raro, pero es tan raro. En otros contextos más geométricos uno hace eso. Con los números complejos, por ejemplo, también lo hace. Eh, con los números complejos es divertido porque son como un plano, ¿no? Entonces, cuando uno los quiere completar, les pone un puro punto, porque si no tendría que ponerle puntos por todos lados. Entonces, como que, imagínense agarrar esto y uno lo completa con un puro punto y queda una esferita. Como enrollar una esferita con un papel. ¿No? Eso es una construcción bonita. Pero obviamente se excede lo que estamos viendo ahora. Por ahora le ponemos un infinito a cada lado a la cuestión. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos algo cuadrático? Ahí sí que no sabemos, ¿no? Tenemos esta ecuación de acá. Vamos a ver si se nos ocurre algo.
La clave en esta clase de problemas, y se las voy a soplar descaradamente, es utilizar la regla de los signos. Entonces tengo esta misma ecuación. ¿No es cierto? Y la clave, entonces, como les decía, es tratar de factorizar y ocupar la regla de los signos. Porque no voy a poder sacar raíz. No puedo sacar raíz porque ¿qué pasa si algo es negativo? ¿Ya? Bueno, si tengo cuidado con eso, a lo mejor podría tratar de separar los casos y sacar raíz. Pero va a ser más fácil factorizar en general. Entonces aquí resto x cuadrado y resto 2x. Y me va a quedar 4x cuadrado menos 4x más 1 menor que 0. ¿Podré factorizar esto de acá? Sí, ¿Cómo factoriza? 2x menos 1 al cuadrado. Bien. Entonces, ¿podrá pasar esta cuestión de acá o no? No, ¿Tendrá alguna solución? No, ¿no es cierto? Porque siempre un cuadrado va a ser mayor o igual que 0. Entonces, como los cuadrados siempre, en mayúscula lo voy a poner, son mayores o iguales que 0, no existe solución. ¿Eso cómo lo expresa uno? Pues, por lo tanto, el conjunto solución es el vacío. No hay ninguno. ¿Ya? Un cuadrado no puede dar negativo. ¿Ya? Aquí no alcanzamos a usar la regla de los signos, pero si no nos hubiera quedado solamente un cuadrado, la hubiéramos usado, se hubiera factorizado de otra manera. ¿Ya? Por eso dije eso, mientras papelé. Pero por ejemplo acá, en este ejemplito de acá, probablemente ocupemos, aquí sí que sí, la regla de los signos. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo factorizamos? Entonces ya les dije que la clave aquí es factorizar. ¿Cómo factoriza esta cuestión? ¿Quién se le ocurre cómo factorizarlo? x más 2, x menos 1. Súper bien. X más 2 por x menos 1. ¿Ya? Y aquí es donde yo les digo que uno va a ocupar la regla de los signos. Que para que esto sea positivo, siempre lo tengo que comparar con el 0. Esa es la clave, compararlo con el 0. Entonces aquí estoy diciendo que este producto es positivo. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? Yo veo el signo de cada una de estas cosas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ordenar los ceros, puntos críticos, cuando se hace 0, puntos críticos, digamos, o los ceros, pongámosle mejor, puntos críticos suena más a cálculo. Entonces, ¿quiénes serían los ceros de este polinomio, de esta expresión? Serían x igual a menos 2 y x igual a 1. Entonces los ordeno de menor a mayor y hago una tablita. Esto es generalmente el procedimiento estándar que uno hace. ¿Ya? Y hago una tablita. ¿Cómo era que hacía una tablita? Yo aquí había una manera. No, era en la pizarra, parece que había una manera. Entonces me hago mi tablita y coloco mis expresiones. Por acá tendría el x más 2, por acá tendría el x menos 1, y aquí pongo el producto.
que es el que quiero conocer su signo. Entonces, la clave aquí es que estas cuestiones, todas estas expresiones, todavía no le podemos poner nombre a eso, pero tienen la propiedad de que son continuas. Entonces, ¿qué significa que sean continuas? Lo van a ver en cálculo, pero lo que pasa es que solamente cambian de signo. No cambian de signo cuando quieren, así como por todos lados. Cambian de signo solamente cuando se hacen cero. ¿Ya? Tiene que ver con que si ustedes ponen aquí el 0, ¿ya? El 0, ¿ya? Y tienen, no sé, por aquí su eje. Y tienen la función, el x más 2 o lo que sea. En este caso son, bueno, todavía no lo hemos visto, pero son rectas, pero hace algún dibujo. ¿Ya? Y la cuestión es que lo negativo está para acá, ¿no es cierto? Y lo positivo está para allá. Entonces, si yo cambio de un lado para otro, ¿por dónde voy a tener que pasar? Si voy sin levantar el lápiz, ¿cómo paso de aquí para allá? ¿Puedo pasar sin pasar por el 0, no? Ah, como ese juego de esas culebritas. No, no alcanzaba a conocer. Un juego donde cada uno es un color y tiene que ir como encerrando al otro. Hay muchas líneas de colores. ¿Cómo se llama ese juego? ¿Sataka o no? No, tal vez no lo conocí. Mejor olvidarlo. No, pues el agar ese es uno de unas células que se van comiendo. Ya, la cosa es que pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y esta línea de acá no la voy a poder evitar. ¿Sí? Si es que quiero pasar de lo rojo a lo azul, tengo que cortar la línea negra que está ahí. Entonces, por eso solamente me preocupo de cuando estas cosas se hacen cero. Por eso ese es mi truco. Y es un truco que me va a servir mucho. ¿Sí? De hecho, eso tiene hasta un nombre. Es como el teorema del valor intermedio. ¿Sí? Lo van a ver en cálculo, así con mucha precisión. ¿Sí? Y cuando vean el teorema del valor intermedio y no sepan, depende del profe que les toque, no sepan qué le están diciendo, acuérdense del dibujito, ¿ya? De la conjunita. Ese es todo lo que dice el teorema del valor intermedio, nada más que eso. Por mucho que quede raro cuando uno lo escribe. ¿Ya? Entonces, estas cosas de acá solo van a cambiar de signo cuando se hacen cero. Y por eso me importaban esos valores. Se hace cero acá, una, y la otra se hace cero acá. Entonces ahora veo su signo. ¿Cómo veo su signo? Como no va a cambiar, sé que no va a cambiar por la teoría, evalúo en cualquier cuestión. ¿Qué cosa hay entre menos infinito y menos 2? Algún número, el que se le ocurra. El más fácil, siempre lo trata de que se le ocurra el más fácil. Ya, menos 3. Entonces el menos 3. ¿Cuánto vale el x más 2 cuando reemplazo por menos 3? Menos 1, ¿Ya? ¿Y eso es positivo o negativo? negativo. Bien. Entonces pongo un menos. ¿Y acá? ¿Me da negativo o positivo? ¿Cuánto me da? Negativo igual. Menos 4. Entonces ahora entre menos 2 y 1, ¿qué se le ocurre poner? El 0, ¿no es cierto? El más fácil posible. Súper. ¿Ya? Y cuando reemplazo por 0, ¿cuánto me da acá? 0 más 2. Y eso me da positivo. Y este de acá, x menos 1, cuando reemplazo el x por 0, ¿qué me da? Me da 0 menos 1, que es negativo. Súper. ¿Ya? Y entre 1 y más infinito, vamos a ponerle el más. ¿Qué numerito podría poner? El 2, pongamos. ¿Ya? Y el 2, cuando pongo 2 más 2 me da 4, que es positivo. Cuando pongo 2 menos 1 me da 1, que es positivo. ¿Ya? Y después utilizo la regla de los signos.
Entonces, menos con menos me va a dar más. Menos con más me va a dar menos. Y más con más me va a dar más. ¿Por qué uso la regla de los signos así? Porque es un producto. Por eso igual lo trato de factorizar. Si no, no me sirve. Que la regla de los signos se portan así de bien solamente con el producto. Súper bien. Entonces, ¿cuáles me sirven? ¿Yo qué quería? Que mi expresión original sea mayor, mayor igual, menor, menor igual. En este caso, mayor que 0. Entonces, ¿qué conjuntos me sirven? Me sirve aquí, que es mayor que 0. Aquí. Y este no. Y la pregunta que quedaría es si me sirven o no los extremos, el 1 y el menos 2. ¿Me sirven o no? ¿Cumplen aquí? ¿Sea mayor que? ¿Sí o no y por qué? No sirve, Bien, Ana Josefa. ¿Y por qué no servirían en este caso? porque ahí la inecuación dice que es mayor a 0, no mayor igual. Si fuera mayor igual, ahí sí servirían. Súper bien. Si aquí dijera mayor o igual, serviría el tiro. Entonces, como es mayor que 0, no me sirve que valga 0, así que eso queda fuera. Entonces, por lo tanto, el conjunto solución va a ser todo lo que hay desde menos infinito hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta el menos 2, lo que está ahí en amarillo, ¿no es cierto? Sin incluirlo, porque ya dijo Ana Josefa que no me sirve que valga 0. Unión, ¿sí? Hay que agregarle algo más, hay que agregarle el otro pedazo de acá, que sería todo lo que va desde el 1 hasta el más infinito. ¿Bien? Quieren ese igual. ¿Bien? Y ahí estoy recién lo resolví. Si quieren me agregan un dibujito o si se los pido, ¿no es cierto? Sería desde el menos 2 y el 1 sería los números importantes. De aquí estaría todo esto para atrás. No, me equivoqué. Sin incluir el menos 2. Pues. O sea, ahí uno le hace un bolito vacío. Todo para allá. Todo para allá. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Ya. Otra más. Po. Entonces fíjense ahora que hay otras más complicadas. Ya, pero esas te las dejo de ejercicio para un ratito. Quiero hacer una como esta. ¿Cómo resuelvo estas cosas? Cuando hay fracciones. Ya, cuando habían ecuaciones, ¿qué hacía uno? Uno siempre trata de emular dentro de lo posible lo que hacía con las ecuaciones. Cuando no puede, tiene que tener cuidado. ¿Qué haría yo en el caso, en el contexto, si esto fuera una ecuación? ¿Ya? ¿Qué pasaría si fuera ecuación? Multiplicar cruzado, sí, ¿cierto? O multiplicar por el mínimo común múltiplo también, que sería lo mismo. ¿Y cuál sería el problema aquí? ¿Por qué no lo hago? Podría eventualmente, pero tendría que tener mucho cuidado y separar casos. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, no podría llegar y multiplicar por... Exactamente, porque si yo multiplico por x más 1, estoy cambiando el sentido, ¿o no? ¿Es positivo esto? ¿Es negativo? ¿En cuál caso estoy? ¿Ya? Entonces, una approach, digamos, una, ¿cómo se llama? Un método, una forma de acercarse o de enfrentar el problema sería ver, poner aquí tres casos distintos. Uno, aquí tengo el menos 1, que es donde este se hace 0, y acá el 1.
¿Ya? Entonces, en este caso, cuando multiplique por cruzado, digamos, ¿qué va a pasar? Porque voy a multiplicar por x menos 1, y x menos 1 aquí va a ser negativo, y x más 1 también. ¿No es cierto? Entonces, cuando multiplique, se va a dar vuelta dos veces el signo, así que va a quedar igual. ¿Y acá qué va a pasar? ¿Y acá qué va a pasar? ¿Se va a dar vuelta el signo, sí o no, en cada caso? Entonces, esa sería una manera de enfrentar el problema. Pero hay que darse muchos casos, y uno trata de, dentro de lo posible, evitar andarse dando casos antes de tiempo. Entonces, este lo vamos a resolver distinto a con el caso de las ecuaciones. Vamos a tratar de igual de pasar todo por un puro lado. Entonces vamos a restar 2 sobre x menos 1. ¿Ya? Entonces me va a quedar x más 4 sobre x más 1 menos 2 sobre x menos 1. ¿Ya? Y ahora busco el mínimo común y al final igual voy a multiplicar cruzado, pero todo a un lado de la inecuación. ¿Ya? Entonces obtengo x más 1 por x menos 1 y arriba me queda, ay, qué fea mi línea. Qué chueco. Ya. Y arriba me va a quedar x más 4 por x menos 1 menos 2 veces x menos igual que eso. Y ahora desarrollo arriba. Mejor que tengo siempre que tratar de factorizar. Y arriba no voy a poder factorizar así, ¿no es cierto? Tengo que desarrollar y ver que se cancela. ¿Ya? Lo desarrollo y me queda x cuadrado más 3x menos 4 menos 2x menos 2. Todo eso dividido por... Este de acá abajo no lo voy a desarrollar porque lo que yo quiero es tener todo lo más factorizado posible. ¿Ya? Y arriba, ¿qué tengo entonces? Tengo x cuadrado, 3x menos 2x es x, y menos 4 menos 2 es menos 6. ¿Ya? Y lo de arriba entonces lo puedo factorizar, ¿no? Necesito numeritos que me den sumados, me den 1, multiplicados me den menos 6. Y esos son el x más 3 y el x menos 2. ¿Sí? Sumados me dan 1, multiplicados me dan menos 6. Y ahí está. Entonces, ¿por qué hice todo esto? Porque el objetivo, digamos, de factorizar todo, ¿cuál va a ser? Volver a utilizar de nuevo la misma regla de los signos con una tablita ingeniosa. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacer la misma tablita que hicimos antes, pero ahora tenemos más ceros. ¿Por qué? Pero entonces aquí no hay problema porque me podrían decir en el denominador esto no va a cambiar de signo entonces. Porque toda la expresión completa no se va a hacer 0. Y yo les dije que, ¿cierto? Yo les dije que la clave era que para irse del lado rojo, negativo, digamos, al lado azul, arriba, positivo, pongámosle, ya tenía yo que pasar por el 0. Pero ¿cómo voy a pasar por el 0 si nunca dividiendo me va a dar 0? La verdad es que mentí ligeramente. Hay otra manera de irse para acá, que es levantando el lápiz. ¿No es cierto? Aparte de irme así, digamos, que sería una ruta posible, hay otra que es levantar el lápiz. Hago algo acá y después lo hago acá. Pero no puedo levantar el lápiz tan fácilmente. Lo que tengo que pasar es que esto se rompa. Entonces, ¿cuándo se rompe esto? Bueno, cuando el denominador se hace 0. Que ahí se indefine. En el menos 1 y por acá en el 1. O sea, ahí a lo mejor yo voy a cambiar de signo sin pasar por el 0. Entonces también tengo que preocuparme de cuando esto se indefine, de cuando el denominador se hace 0. ¿Ya? Es la otra manera de pasar saltándose la línea. ¿Sí? Pasar por atrás, digamos. ¿Sí? Si no me creen que eso puede pasar, no creo que sea la primera vez que lo vean, pero por si acaso, podemos graficar la función 1 sobre x. Aquí en el GeoGebra. Si yo grafico 1 sobre x, hago precisamente ese dibujo que puse allá.
Me salto del lado negativo al lado positivo sin pasar por el cero. ¿Sí? Entonces tengo que preocuparme también de cuando el denominador se hace cero. Entonces hay uno, ya, voy a hablar de valores críticos. ¿Cuáles serían entonces los valores críticos? O los puntos críticos, mejor aún. ¿Cuáles serían los puntos críticos? Serían menos 3, 2, cuando se anula el numerador, y también cuando se anula el denominador. Menos 1 y 1. Entonces los ordeno. Hago una tablita. No sé, ¿quiénes van en mi tablita? El menos infinito y el más infinito. Esos casi siempre van. ¿Ya? Pero tengo que ordenar esto. El más chico de todos, ¿cuál será? ¿Cuál será el más chico de todos? De esos 4 números. Ordenarlo. ¿Qué está El más menos fácil? 3, Menos 3 después. menos 1, 1 y 2. Súper. Profe, Dígame. es que ayer estaba haciendo unos ejercicios de ecuaciones y me saltó una duda porque hubo un ejercicio que no supe hacer y lo revisé con Photomat para ver el desarrollo. ¿Ya? Y al ver el desarrollo, vi que muchos de los ejercicios que hago de ecuaciones tienen desarrollos muy parecidos o a veces iguales a los de Photomat. Entonces me entró la duda, por ejemplo, en la prueba y cómo sería por lo que pasó ya la prueba pasada. Hay que ver, pues, o sea, uno igual, yo voy a tratar de hacer preguntas que pase eso lo menos posible. Solamente que hay Claro. veces que es evidente como la que sucedió Ujú. en la vez pasada, digamos. Pero en general, igual vamos a tratar de hacer preguntas que sean lo menos respondibles a través de Photomat posible. Y si no, siempre puede ir a la atención de estudiante a explicarme lo que pasó, pues. Podemos ver el caso particular, como de uno a uno, digamos. ¿Sí? Ya. Gracias. Entonces, hago mi tablita. Me demoro más en dibujar la tablita que en rellenarla probablemente. Si tienen regla, quizás les salga más fácil. Ya. Entonces, lo que yo les aconsejo hacer para no sacar tantas cuentas es cuando estas son así, es recordar lo que les dije, usar exactamente el mismo principio. Esto solo cambia de signo cuando se hace 0, ¿no es cierto? Entonces, el x más 3, ¿dónde va a cambiar de signo? Cuando se hace 0. ¿Y dónde se hace 0? Disculpen, me llaman, voy a contestar porque es desconocido. Mientras tanto me responden. Ay, sí, discúlpenme. Dice Martín, ¿por qué? ¿Qué pasó? En el menos 3, dice Alex. Súper bien. Entonces, esto solo cambia en el menos 3. ¿Y qué va a pasar en el menos 3? Digamos, o sea, ¿qué va a pasar antes del menos 3? ¿Esto va a ser positivo o negativo? Démosle un número, pues, no sé. Menos 4.
¿Va a quedar positivo o negativo? Negativo. Bien. Y como aquí cambia de signo, eso lo sé, para allá va a ser puros positivos. Y no vuelve a cambiar. ¿Ya? Y así no saco tantas cuentas. Es un truquito. Ya, el menos 2, el x menos 2, perdón, cambia de signo en el 2, acá. ¿No es cierto? Cambió acá. ¿Qué pasó para el lado acá? No sé, pues pongo cualquier número para allá, el 0. Me da negativo. ¿Ya? Así que para acá son todos negativos. ¿Ya? Y acá es positivo. También me puedo fijar cuando sepan la ecuación de la recta, digamos, en la pendiente. Aquí la pendiente es positiva, es 1 de hecho. Es negativo para la izquierda, positivo para la derecha. ¿Dónde cambia de signo el x más 1? Aquí, ¿no es cierto? En el menos 1. Ahí va a cambiar de signo. X más 1 cambia de signo cuando se hace 0, que es cuando x vale menos 1. ¿Sí? Si yo igualo esto a 0 y despejo, me va a dar x igual menos 1. Entonces, igual que antes, reemplazo por algo para acá, por ejemplo el menos 2, me da menos 2 más 1, menos 1, negativo. Entonces para acá es todo negativo, para allá es todo positivo. ¿Ya? Siempre pueden reemplazar en cada uno, que yo les digo que es mejor que reemplacen el 1 y el de cada uno cuando tengan estas ecuaciones lineales, que cambien de signo solo en un lugar. Entonces, el x menos 1 cambia de signo en el 1. Aquí. ¿Ya? Y va a pasar lo mismo. Si yo reemplazo aquí por 0, me da negativo. Negativo para acá. Positivo para acá. ¿Ya? Entonces, ahí la relleno un poquito más rápido que viendo cada cosa en particular. Entonces, aquí me da positivo. Aquí me da negativo. ¿Sí? Menos, menos, más. Menos, menos, más. Más con más, más. Al final tiene que ver con la cantidad de negativos, si es par o impar. Aquí me da negativo. Aquí me da positivo. Aquí me da negativo. Y aquí me da positivo. ¿Ya? Y me preguntaban cuando esto era menor o igual que 0. Entonces, ¿cuáles me sirven? En los que es negativo, ¿o no? Me sirve este y me sirve este. Menor o igual que 0. Entonces tengo que revisar ahora si me sirven los valores extremos. ¿Me servirá el menos 3? ¿Qué opinan del menos 3? ¿Me servirá o no? Profe, no entiendo cómo ve cuáles son los que le sirven y cuáles no. Ah, ya. Necesito que toda la expresión, que es la que está aquí abajo, ¿no es cierto? Esta es la expresión que está aquí abajo. Necesito ver que toda esa expresión sea menor o igual que 0. Era aquí arriba. De ese problema partí. ¿Sí? Entonces, como necesito que toda la expresión sea menor o igual que 0, menor que 0. ¿Sí? O igual. Después me fijo en el igual. Pero al menos los que son menores me sirven. Menor o igual. Ahí veo cuando es igual. ¿Ya? Es más fácil. Menor es lo menor. Entonces me fijo cuando es negativo. Ser menor que 0 es ser negativo. ¿Sí? Por eso siempre comparo con el 0, porque ahí me puedo fijar en el puro signo. Es más fácil hacer la tricotomía ahí. Positivo, negativo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Entonces esa es la idea. Esa es la clave. Y me queda ver cuándo es igual. Alex me dice que puede ser 0. Entonces el menos 3 me serviría. ¿Sí? Y el menos 1... me servirá el menos 1, ¿no? Así como me sirve el menos 3, porque el menos 3 entonces va a ser 0, no hay problema. El menos 1 me servirá, ¿o no? ¿Qué va a pasar cuando yo reemplace aquí x por menos 1? ¿Dónde va a aparecer un 0? ¿Por qué no es igual al menos 3? ¿Por qué no lo incluyo al tiro igual? Aquí va a haber un problema. ¿Por qué hay un problema? No está definido. No está definido, ¿no? Lo que se anula en ese caso no es el numerador, sino que es el denominador. Exactamente, Alex. Entonces aquí, este no, porque no puedo anular el denominador.
Lo mismo con el 1. Aquí no, porque aquí se anula el denominador. Estos dos. Esos dos no. ¿No es cierto? Pues anulan el denominador. Anulan el denominador de la expresión original. De la expresión. ¿Ya? Entonces ese no. Y el 2 sí, pues. Que el 2 anula el numerador. Y el numerador no hay problema, porque me está diciendo menor o igual que 0. Entonces ahí estoy listo. Ahí estudié todo lo que tenía que estudiar. Siempre estudio los extremos de los intervalos que me sirven. Entonces, por lo tanto, luego el conjunto solución sería, y voy de izquierda a derecha. Entonces parto en el menos 3. ¿Menos 3 me sirve? Sí. Acabo de decir que sí, lo subrayé. El menos 3 va. Está aquí. Y va todo lo que viene después hasta el menos 1. ¿Sí? Hasta el menos 1. ¿El menos 1 va o no va? ¿Qué acabamos de decir del menos 1? No va, ¿no es cierto? No es solución. Entonces lo dejamos afuera. Abierto. Y seguimos. ¿Siguen más cosas para acá? Sí, así que hay que poner una unión. ¿Ya? ¿Y de dónde vuelvo a empezar? Del 1. ¿Y el 1 va o no va? El 1 no va. Así que ahí lo dejamos abierto. ¿Ya? Y sigo hasta el 2. ¿Y el 2 va o no va? El 2 sí va. Así que lo dejamos cerrado. Y ahí para allá no hay nada más. Así que sería ese. Entonces fíjense que es una súper buena notación. Porque representa mucho la situación. Muy bien. ¿Ya? No es una notación que sea muy ajena a lo que estoy diciendo. Entonces ahora en la recta, digamos, tengo el menos 3, el menos 1, el 1 y el 2. ¿Ya? Y el menos 3 sí lo incluyo, y el menos 1 no lo incluyo, y es todo lo que está ahí entre medio. Y el 1 no lo incluyo, y el 2 sí lo incluyo, y todo lo que está entre medio sí. Eso sería el conjunto. Entonces ahí es la manera que tengo de expresar todo eso, que fíjense que hay un montón de números. Un montón de números. Hay racionales, irracionales, por eso yo no los puedo escribir explícitamente. No los puedo ni siquiera listar todos, porque hay infinitos, y entre cada uno de ellos dos hay infinitos más. ¿Sí? Es todo lo que está aquí. Entonces, por ejemplo, no sé, pues está la raíz de 2, que es 1, algo, ¿no es cierto? O está menos e, no sé, que es el número exponencial, que es 2, algo, 2,7. ¿Sí? Menos 2,7 está. Menos pi no está, pi tampoco, ¿ya? Pero no sé, pi medio, por ejemplo, va a estar por ahí. Entonces hay un montón de números irracionales, también hay racionales, no sé, pues el 3 medios, el 5 cuartos, qué sé yo. Todo lo que sea más grande que 1 y menor que 2. Hay infinitos números. ¿Ya? Entonces aquí nos damos cuenta de que hay un conjunto que ya es más interesante. Pues la unión de dos intervalos tiene mínimo, por ejemplo, uno puede analizarlo un poco más. Su mínimo es el menos 3, que es también su ínfimo, obviamente. Su supremo es 2, que es también su máximo. Así que es un conjunto que tiene mínimo y tiene máximo. Otro ejemplo más, de conjunto con mínimo y con máximo. ¿Ya? Ahora hay otras propiedades que todavía no podemos analizar, no tenemos las herramientas, pero por ejemplo es disconexo, tiene dos pedazos distintos, aparte, no están pegados, cosas así. ¿Sí? Pueden imaginarse, tratar de entender esos conjuntos. Son pedazos de la recta, así que no es tan difícil. Y ya, pues, resolvimos varias ya. Todavía tenemos un tiempo más de clase, así que yo creo que les puede tocar a ustedes ahora. Van a resolver la primero, esta de acá. Ah, esta de aquí. Bien, voy a copiar las dos al tiro.
¿Qué? Qué pésimo, ¿no? Ah, me quedan en el cortapapeles cuando los copio así, parece. Ya, voy a tener que traer uno y después el otro nomás. No hay que hacer. Se me descargó el celu, eso. Todo malo. Ya, ahí sí. Ya, entonces resolvamos esos dos. ¿Les parece que los revisemos? Son las... Se me descargó el celu. Voy a ir a cargar. A ver, ¿cómo veo la hora? Sí, yo no vamos a ver más materia, ¿no? Así que voy a cerrar el Beamer nomás. Sí, porque la otra clase, mañana vemos el valor absoluto, que nos quedaría pendiente. ¿Ya? Entonces, atáquenle estas inecuaciones y yo voy a silenciarme. A ver, son las... Ahora sí tengo la hora, las 12:26. Igual es tarde ya. A las 12:45 la resolvemos. ¿Les parece? O antes incluso. Son 26, 12:36, por ahí, 40. Ahí les pregunto cómo van. ¿Ya? Estos ejercicios no son tan cortos como parecen. Desarrollenlos con harto cuidadito. Revísenlos bien. ¿Ya? Me van preguntando si tienen dudas. Voy a aprovechar de hacerme un tecito. Que está helado. Me llevo los audífonos, así que si tienen dudas me dicen nomás. No es que me vaya de la clase. Nomás
¿Cómo van? Se pusieron a conversar. ¿Se referían a mí? Si me decían algo. Andrés. Sí, pues si lo escuchaba, se andaba con los audífonos. Alguien pilló algo bueno en el cyber. ¿La Nintendo a $1? Eso no puede ser. ¿Cuál Nintendo? Mm. Pero están hablando en serio, la Nintendo, la original, la Famicom. Así va a jugar al Circus Charlie. Al Mario Bros. Igual tuve la Super Nintendo. Oye, pero ustedes deberían estar trabajando, no hablando de estas cosas. ¿Dónde lo dejé? Lo perdí. Lo tenía acá, pero para mi cumpleaños mi hermanita me regaló un chiquitito así, como tipo un Tetris, ponle tú, pero con todos los juegos, no sé si todos, pero una buena cantidad de los juegos de Nintendo. Estaba re entretenido, recordando el Polystation. Sí. No juego a Xbox. Ya trabajo. Me distrae, ¿no? Hagan los ejercicios, que esto igual es materia nueva. Siempre pueden, cuando no se les ocurra cómo factorizar, pensar primero si se podrá o no factorizar. Eso también es una pregunta importante. Hay veces que a lo mejor no se va a poder. Y uno sabe que cuando factoriza, los elementitos que quedan siempre son las raíces del polinomio. Entonces siempre puede intentar ocupar la fórmula. Pero incluso antes que ocupar la fórmula para saber si eso factoriza o no, puede ver el discriminante. ¿Ya? Porque parece que vimos que cuando el discriminante es positivo, esta cuestión factorizaría en dos términos distintos, o dicho de otra manera, que tiene dos soluciones distintas, como ecuación. Si tiene discriminante igual a 0, entonces un cuadrado perfecto. Y si tiene discriminante negativo, entonces no factoriza. Y esa es otra opción. Y si no factoriza, ¿qué pasará con el signo? Entonces no cambia de signo. Que significa que o nunca se hace 0, o sea que nunca se hace 0, no factoriza. Entonces va a tener un puro signo, es positiva o es negativa, y era. Si es que no factoriza. Digo yo, no me acuerdo qué daba ese ejercicio. Porque lo puse ahí el año pasado. Pero sé que lo puse ahí por algo, así que cuando lo hagamos voy a saber. Pero puede ser esa la opción. ¿Cómo 0 con rayita? ¿Qué significa eso? Ah, vacío.
vacío, vacío. Podría ser vacío, podrían ser todos los números reales, quizás. Mientras terminan de hacer el otro, que parece que harán el primero, voy a ir a buscar mi cargador del teléfono. Estarán hackeados. Yo lo pagué, o sea, se pagó solo, se paga automático. Voy a revisar igual después que termine mi clase. Ya, ¿cómo van? Ay, no silencié el micrófono. Me parece que funciona con el de acá, no con el de los audífonos. No les podría hablar de arriba. ¿Alguien terminó? ¿No todavía? Le voy a dar hasta las 42.
¿Cómo van? En la segunda, profe. Ya. Bueno, yo creo que con 15 minutos alcanzamos a revisar, así que a las 12:45 terminamos la revisión. Ya, vamos a revisar entonces. En función del tiempo, ¿no es cierto? Ahí, voy a dejar el chat acá. Así igual lo alcanzo a leer, aunque esté sin teléfono. No me molesta tanto, en verdad. Con el BIM molesta más. Ya. Entonces el primero dice 4x cuadrado más 16x menos 1 mayor o igual que 4x menos 5x cuadrado menos 5. ¿Cómo lo intentaron hacer este? Me imagino que factorizando, ¿no es cierto? A un lado. Igual que el anterior, pasamos todo sumando para acá y me queda 9x cuadrado, ¿cierto? 5x cuadrado, sumo 5x cuadrado. También resto las 4x, ¿no es cierto? Y me queda entonces más 12x. Y sumo los 5, ¿no es cierto? Y 5 menos 1 son 4. Mayor o igual que 0. Tengo toda esta expresión. Entonces ahora tengo que tratar de factorizarla, ¿no es cierto? Y no es tan difícil. Es un cuadrado perfecto, de hecho. 3x más 2 al cuadrado, ¿no? Me quedó un cuadrado. Entonces, y además me quedó mayor o igual que 0. Si fuera mayor que 0, tendría que ver cuándo es igual a 0. Y dejar ese número afuera. Pero como me quedó mayor o igual que 0, sirve cualquier cosa. Lo que yo ponga, esto es un cuadrado, así que siempre va a ser mayor o igual que 0. Así que lo dejo al análisis hasta aquí. Y la solución son todos los reales. Y si lo quieren escribir como intervalo, es de menos infinito hasta más infinito. Y si quieren hacer un dibujo, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido, ¿no? Porque es toda la recta. Como algo así, no sé, nunca uno lo dibuja porque es todo. ¿No? Toda la recta.
¿Estamos o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? Ya, les voy a plantear otra al tiro aquí, para que veamos qué otra cosa podría pasar. ¿Qué pasará, por ejemplo, con x cuadrado menos x menos 1 mayor que 0? ¿Qué pasa si me ponen eso? ¿Qué hago? Se pueden tratar de factorizar. Se van a dar cuenta de que está difícil, ¿no es cierto? Y después de un rato, tal vez se les ocurra tratar de ver cuándo esto se hace 0, ¿no es cierto? Porque si yo encuentro que esto tiene dos ceros, el alfa y el beta, entonces esto se va a escribir como algún número por x menos alfa por x menos beta, que pudiera encontrarlo. De hecho, ese número va a ser 1, porque el x cuadrado ahí está mnemónico. Entonces, uno trataría de factorizarlo buscándole los ceros, digamos. Sería otra manera. O incluso puedo hacer la tabla y ponerle los ceros. Si ya los encontré. Lo busco los ceros. Entonces, antes de primero de pensar siquiera, entonces, ¿cómo le encuentro los ceros? ¿Cómo encuentro los ceros? Esa es una pregunta, ¿no? Pero es una pregunta que asume cosas. ¿Bien? Por eso uno también tiene que tener ojo cómo pregunta. Hay una pregunta más importante aún. ¿Tendrá ceros? ¿Sí? Entonces, primero que todo reviso. Tengo x cuadrado, digamos, el discriminante de x cuadrado menos x menos 1 igual 0, que sería para encontrar los ceros, es menos b, o sea, 1, no, nada que ver menos b, es b cuadrado, 1 entonces, o menos 1 al cuadrado, menos 4, pónganle ahí más 1, no pasó lo que yo quería que pase, me equivoqué, ya, más 1. Entonces, menos 4 por 1 y por 1. Entonces eso da 1 menos 4. Y eso es negativo. ¿No es cierto? Por lo tanto no tiene 0. 0. ¿Ya? Entonces podrían hacer la tabla, pero sería una tabla medio tonta, porque, o sea, no tonta, pero una tabla trivial, digamos, es la mejor palabra, porque tendría un puro cuadrado. ¿Sí? Tendría una tabla con un puro cuadradito. Porque la expresión no factoriza. La expresión no factoriza. ¿No es cierto? Y no cambia de signo. Así que tense un puro valor. No sé, ¿cuál les gusta? El 0. 0 menos 0 más 1, 1. Positivo. Entonces siempre positivo. Podría haber sido siempre negativa también. Hay que ver. Tener ojo. Cuidado. ¿Ya? Entonces me quedo que siempre positiva. Y me están preguntando cuándo es positiva. Así que no hay problema. Siempre es positiva. Tampoco nunca se hace 0. Así que aquí el conjunto de solución también es todos los reales. ¿Bien? Con eso hay que tener ojo. ¿Bien? Las cuadráticas no siempre factorizan en los números reales. No sé, un ejemplo quizás más vulgar podría ser x cuadrado más 1 y era menor que 0. Otro ejemplo. Podría haber sido ese. Y fíjense que esta solo tiene raíces complejas. Este es el clásico polinomio que uno dice, este tiene raíces el i y el menos i. Entonces tampoco nunca se anula. El discriminante también le va a dar negativo. De hecho, todo aquí siempre es positivo. ¿Ven? Se ve clarito. Por reemplazo en el 0. Entonces, yo hago mi tablita. No les estoy diciendo que hagan la tablita. De hecho, mejor les digo cómo lo pueden escribir. Entonces, no tiene ceros. O, mejor aún. X cuadrado más 1 no tiene ceros. Entonces no cambia de signo. No cambia de signo. ¿Ya? Y como 0 al cuadrado más 1 es 1, que es positivo, la expresión
es siempre positiva. Entonces, por lo tanto, el conjunto de soluciones es vacío. ¿Ya? Y así. ¿Ya? Entonces eso. Ojo con las cuadráticas. Aquí teníamos un caso donde el discriminante era 0, pero también el discriminante podría ser positivo o negativo y hay que discriminar entonces en función de eso. Ya, y el segundo problema, vamos a verlo. Ya. El segundo problema hay que resolverlo. Pero ese 1 de ahí, ¿qué le hago? Lo paso para acá. ¿Ya? Porque necesito comparar con 0. Porque si comparo con 1, no me sirve decir positivo, negativo, qué sé yo. Comparar con el 0. ¿Ya? Entonces paso todo por un mismo lado y ahora sí, factorizo x, factor de x más 1. Arriba me queda 2x más 2. Acá multiplico por x y me queda más x cuadrado menos x. Y acá me quedan las dos cosas, ¿no es cierto? El x y el x más 1, así que menos x cuadrado menos x. ¿Ya? En función del tiempo lo voy a resolver un poquito más rápido. El x cuadrado se va, eso es bueno. Mientras menos grado, mejor. X cuadrado se va, me queda 2x menos x. Oh, el x también se va. Me queda 2 nomás. Me queda 2 sobre x por x más 1 mayor o igual que 0. Y ya, pues, hago mi tablita. Entonces, valores críticos o puntos críticos, ¿no es cierto? Serían el x igual 0 y el x igual menos 1. ¿Ya? Entonces en mi tablita, va a estar el menos infinito, el menos 1, el 0, y el más infinito. Y mis expresiones van a ser x, x más 1 y 2 sobre x por x más 1. ¿Ya? Y el mismo modus operandi que antes, entonces. Uy, que me quedan chuecas las líneas, ya no importa. El x solamente va a cambiar de signo aquí en el 0. Voy a usar otro color. Y el x más 1 solamente aquí en el menos 1. ¿Ya? Y después de revisar un poquito, me voy a dar cuenta de que aquí es positivo y para el otro lado es negativo. Aquí al revés, aquí es negativo y para el otro lado es positivo. ¿Sí? Se pueden dar un valor, pueden pensar en la pendiente de la recta, no sé. Bueno, todavía no vemos pendiente de la recta. Ignore. Pueden darse un valor. No sé, por aquí el 0 para este y para este el menos. Y revisamos y me da positivo, negativo, positivo. ¿Y qué quería yo? ¿Cuáles me sirven entonces? Quería que esta expresión sea mayor o igual que 0. Así que me sirve este y este. Y queda la pregunta por el menos 1 y el 0. Y la respuesta es que ninguno. No me sirven. ¿Por qué? Porque están en el denominador. ¿Sí? Aquí dice mayor o igual que 0, es verdad. Pero estoy en el denominador. Así que no me sirve que sea igual a 0. Entonces, por lo tanto, el conjunto de solución, lo vamos a poner ese nomás, sería todo lo que va desde menos infinito hasta menos 1, sin incluir el 1, unido con el 0 al más infinito. ¿Ya? Entonces a mí me gustaría decirles, ojalá les pudiera decir que cuando es mayor o igual, aquí van a haber paréntesis cerrados de corchete y cuando no van a haber intervalos abiertos, pero no siempre es así. Hay que fijarse en los casos, porque aquí cuando hay denominadores, va a pasar esto. Los denominadores no se pueden anular y tengo que escribir eso también, de alguna manera, en mi solución. Tiene que quedar representado. Si yo tuviera raíces cuadradas, que bien podrían haber, por el lado afuera son fáciles de trabajar porque las raíces son siempre positivas. Pero por el lado adentro tengo que tener un cuidado extra, en que lo que está dentro de la raíz siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Igual con un logaritmo. Lo que está dentro de un logaritmo, el argumento, siempre tiene que ser positivo.
mayor que 0. Y ya, pues, eso, lo vamos a dejar hasta aquí, entonces no sé si alguien tiene dudas. ¿No?